porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en los jardines de la Quinta de Bolívar, escenario de interés para los colombianos desde la mirada arquitectónica y cultural por haber sido la residencia del libertador Simón Bolívar. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que abordaremos a continuación. El 4 de agosto se llevarán a cabo las pruebas escritas para el concurso de docentes y directivos docentes en zonas de posconflicto. La sentencia 205 del 2019 de la Corte Constitucional reitera la responsabilidad de las instituciones educativas frente a la protección de los derechos fundamentales de los niños. El presidente Duque anunció en sus redes sociales la firma del acta para el análisis de conexidad entre el derecho a la educación y la libertad religiosa y de cultos. En Encuentro, análisis. El próximo 4 de agosto se llevarán a cabo las pruebas escritas del concurso para docentes y directivos docentes ubicados en zonas de conflicto armado. Les recuerdo que este concurso se realiza en el marco del proceso de paz. Después de la firma del acuerdo de paz, el gobierno se comprometió a crear e implementar el Plan Especial de Educación Rural, por lo cual la Comisión Nacional de Servicio Civil desarrolla esta convocatoria en la cual se requieren 6.500 docentes en 23 entidades territoriales. El concurso se aprueba con los mismos puntajes del concurso para directivos docentes y docentes de aula a nivel nacional, 70 sobre 100 para los directivos docentes y 60 sobre 100 para los docentes. En el campo, en las zonas en conflicto, más todavía faltan bastantes maestros debido al desplazamiento poblacional por causa de la guerra. Entonces se necesitan maestros. Podrán participar normalistas superiores, técnicos profesionales o laborales en educación con título de bachiller en cualquier modalidad de formación, tecnólogos en educación, licenciados y profesionales, no licenciados y bachilleres. La inscripción en el escalafón docente se debe realizar en un plazo no mayor de 3 años. Las plantas de carácter especial que sean adoptadas tendrán una vigencia igual a la de los programas de desarrollo con enfoque territorial, es decir, 10 años. Esto significa que los docentes que ingresen a las plazas del concurso deberán permanecer 10 años en las zonas de posconflicto. En esta zona el maestro no puede renunciar al reto de ser líder social. La escuela tiene que ser un proyecto cultural para la comunidad. La evaluación consta de 3 pruebas: conocimientos pedagógicos, conocimientos específicos y prueba psicotécnica. La citación será enviada a los docentes al correo electrónico registrado en el SIMO con una antelación de 10 días. Cabe recordar que a la prueba es indispensable llevar el documento de identidad, un lápiz número 2, borrador y sacapuntas. En Encuentro continuamos haciendo un barrido a nivel nacional de cómo terminan las administraciones municipales y departamentales en materia educativa. El turno le corresponde a la región Caribe, una de las zonas más abandonadas y olvidadas por los gobiernos de turno. Guajira. Este departamento y sus entes certificados Riohacha, Maicao y Uribia están intervenidos por una asunción temporal desde hace 3 años y 4 meses. Desde entonces se realizaron una serie de hallazgos en el sistema educativo, los cuales deberían ser solucionados, sin embargo aún no se han tomado los correctivos. Hoy hemos avanzado en minimizar la contratación, especialmente en la zona educativa, donde se ha logrado el nombramiento de más de 4.700 docentes. Seguimos teniendo el problema de salud que atenta contra este derecho fundamental y demandamos del Ministerio de Educación Nacional y de la Asunción Temporal, como administradora del sector educativo, la garantía de este derecho para los maestros y consecuentemente con ello el derecho a la educación de los niños. San Andrés. Durante estos 4 años, la isla tuvo 4 gobernadores, ya que Ronald Hausini, quien fue elegido en su momento, se encuentra tras las rejas por corrupción. El gobernador encargado es el contraalmirante Juan Francisco Herrera, quien fue designado por el presidente Iván Duque. En materia educativa debemos decir que hay unos colegios que se iniciaron las obras, las cuales se encuentran inconclusas.
ya que los contratistas están también presos por problemas de corrupción. De igual forma, en el gobierno del presidente Santos se inauguraron algunas instituciones educativas. A fecha de hoy, haciendo una evaluación de las mismas, nos hemos dado cuenta que los materiales que se utilizaron no fueron los mejores. Atlántico. En materia educativa, las administraciones municipales del departamento le incumplieron al magisterio en temas como infraestructura, plan de alimentación escolar y el reemplazo de docentes en las instituciones. Todavía continúan los problemas de infraestructura, problemas con relación al PAE y problemas con el reemplazo de docentes, los cuales llegan a ser reemplazados no por un docente en forma directa, sino que están dando autorizaciones a los rectores para que sean reemplazados por horas extras. Sucre. Hace más de 30 años, las administraciones departamentales no invierten en infraestructura educativa, por lo que estudiantes deben recibir sus clases en condiciones infrahumanas. Este año el departamento asumió el sector rural y los municipios el sector urbano. Ello dificulta de antemano los procesos alimentarios, nutricionales que se deben ofrecer a los estudiantes del departamento de Sucre y aún más en el sector rural cuando las situaciones de distancia de las instituciones educativas son muy difíciles. Córdoba. El 75% de las instituciones educativas de este departamento tienen problemas en infraestructura, lo cual impide la educación de calidad a estos niños. El término de programa de alimentación escolar es muy deficiente. Hemos encontrado que todavía se continúa con la situación de corrupción en la prestación del programa de alimentación escolar. No se está prestando alimentación escolar a los estudiantes del departamento de Córdoba como se requiere en términos de ley. FECODE participará del 8º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación que se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia, del 21 al 26 de julio, escenario donde además se va a elegir el comité ejecutivo para los próximos 4 años de la Internacional. Después de 4 años, los docentes y sus organizaciones sindicales se reunirán de nuevo en el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, el cual se desarrollará en el Centro Internacional de Comercio y Exposiciones de Bangkok, Tailandia. Los asistentes participarán en eventos previos del 19 al 21 de julio y el Congreso se llevará a cabo del 21 al 26 de este mes. En este evento se determinarán las políticas, los principios de acción, el programa y el presupuesto de la organización para el próximo cuatrenio. Además, se elegirá al presidente, los vicepresidentes, secretario general y otros miembros del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación. Esta Federación Internacional de Sindicatos representa a más de 30 millones de docentes y cuenta con más de 400 organizaciones en 177 países de varias regiones del mundo. Por supuesto, FECODE participará en el Congreso Mundial, ya que esta es una oportunidad para socializar la situación del magisterio colombiano. El Comité Ejecutivo de la Federación designó la postulación del presidente Nelson Alarcón para ocupar un cargo en este Consejo Ejecutivo, el cual se elegirá en el marco del Congreso Mundial. Además, Luis Gruber Ibarra, quien también fue expresidente de FECODE, terminará su cargo como miembro del Consejo para América Latina. Los educadores y sus sindicatos toman la iniciativa. Este será el tema central del 8º Encuentro Internacional: avanzar la profesión, promover la democracia y asegurar una educación de calidad gratuita para todos son los objetivos a debatir a lo largo de estos días. El secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, el profesor Edgar Romero Macías, a esta hora socializa con nuestros televidentes el trabajo que se viene desarrollando desde la Federación y sus filiales para resolver dudas y necesidades que se vienen generando en torno a la realización de los próximos Juegos Nacionales del Magisterio. Saludo al Magisterio colombiano. Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte informamos al Magisterio que con beneplácito hemos venido desarrollando el acompañamiento junto con los entes territoriales, las filiales y el mismo gobierno nacional en ciudades como Montería, Barranquilla, Cali, Villavicencio y próximamente en nuevas ciudades de la fase zonal nacional de los Juegos para detectar las dificultades, las necesidades que ha tenido el desarrollo de estos Juegos
en cada uno de los municipios de estos departamentos y del país. Esperamos que la comunicación constante, el trabajo conjunto, las acciones que desarrollen desde nuestras filiales lleve a un éxito tanto en la fase municipal como en la fase departamental y nacional de los Juegos, y también en las acciones que emprendemos de nuevas modalidades culturales y deportivas conforme a lo acordado el pasado 15 de mayo. De igual manera, se sigue desarrollando en FECODE, en las mesas conjuntas de implementación de los acuerdos, el desarrollo de cada uno de los temas. El instrumento de verificación de la jornada única, las comisiones y subcomisiones de los capítulos del Estatuto Único de la Profesión Docente, la asignación de recursos para que la SDF y la tercera cohorte tenga un mayor número de ascensos y reubicaciones de nuestros compañeros maestros y maestras en el país, la atención en salud, la denuncia y la exigencia de los servicios médicos asistenciales de los maestros y sus familias. Y en tercer lugar, el mandato por la paz. El próximo 26 de julio esperamos la participación decidida del pueblo colombiano en torno a la defensa de un derecho que se convierte en fundamental y letal como es la vida. La defensa de la salud, la defensa del deporte, la defensa de la cultura son nuestros mandatos. Un fallo reciente de la Corte Constitucional reiteró la responsabilidad civil, penal y administrativa que tienen las instituciones educativas de lo que les suceda a los estudiantes mientras estén en estas instituciones. La sentencia 205 del 2019 de la Corte Constitucional reiteró la responsabilidad que tienen las instituciones de la protección e integridad de los estudiantes mientras estos estén en la escuela, entendido que los menores permanecen gran parte de su tiempo en esas instalaciones. Surge el deber de custodiarlos y adoptar medidas para evitar violentar sus garantías constitucionales por falta de vigilancia y control. Sin embargo, una cosa son las instituciones y otra los maestros. Por regla general, la institución asume desde el principio la responsabilidad respecto a los niños. Una vez los padres de familia los han entregado a la institución asume todas las responsabilidades atinentes a no solamente la vida, sino la integridad, el bienestar del niño en el interior del establecimiento. Sin embargo, el magistrado es claro en hacer diferencia entre la responsabilidad de la escuela y el maestro, que claramente hace la sentencia y el Código Civil en su artículo 2347. De ahí la importancia de exigir una infraestructura con óptimas condiciones, porque de lo contrario, el rector sería el director responsable de pasarle a algún estudiante por negligencia administrativa. En los eventos en los cuales el maestro no puede hacer nada porque sencillamente no depende de él, porque todo depende de cómo están las instalaciones, de cuáles son los cuidados generales que ha debido tener en cuenta la institución, pues es evidente que la que responde es única y exclusivamente la institución. El maestro no tiene que responder sino respecto a sus propias conductas. Hoy se habla de precarias condiciones de infraestructura en buena parte de las instituciones públicas del país, que están afectadas por las obras en proceso, otras por aulas improvisadas en galpones, parques, salones hacinados, entre otros. Todo gracias al carrusel de la infraestructura. Y mientras esto sucede, los estudiantes ven sus derechos violentados y sus necesidades académicas minimizadas. Y desde Encuentro hacemos un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en el acuerdo con FECODE de la reforma al Sistema General de Participaciones y así entregarle recursos concretos y suficientes a la educación pública para que nuestros niños en estas instituciones puedan participar, por ejemplo, en las Olimpiadas Astronómicas, donde ellos se quedan no por conocimiento y talento, sino por falta de recursos. Con la llegada a la Luna, el encanto del universo, el cosmos y el descubrimiento de nuevos planetas conquistó a la educación pública. Muchos se esforzaron por contar con todo el equipamiento, observatorio, docentes capacitados. Sin embargo, el envión se queda corto, no por falta de talento y conocimiento, sino por el eterno mal del sistema, la falta de apoyo y financiación. Un ejemplo, el Colegio Cundinamarca. A pesar del empeño que ponen los estudiantes en todos los procesos de participación en diferentes actividades a nivel nacional y a nivel internacional, muchas veces cuando llegamos a las últimas fases tenemos que quedarnos porque falta mucho a la ayuda del Estado.
El Colegio Cundinamarca lleva 12 años con la educación astronómica, inmersos 200 estudiantes que trabajan en horario contrario a sus clases. Sin embargo, la oportunidad de participar en las Olimpiadas, escenario de inmersión, potencialización y a futuro apertura de nuevas oportunidades educativas, se queda por falta de financiación. El colegio y el salón de astronomía tienen la infraestructura para darles el conocimiento necesario a los niños en la parte básica de astronomía, matemáticas, de física, pero desafortunadamente nos estamos quedando en los procesos finales porque no hay financiación. El porcentaje, digamos, de colegios públicos a nivel nacional no alcanza el 20% en el caso de astronomía. Cuando un joven participa en esta olimpiada, tiene la oportunidad de que las universidades, cuando terminan el colegio, les abran con mayor facilidad las puertas. ¿Por qué razón? Porque el rendimiento que tienen y el nivel académico que alcanzan les permite enfrentarse a nivel mundial con los mejores, digamos, que también adquieren o participan por un puesto a nivel universitario en las mejores. Este es tan solo un ejemplo de por qué FECODE exige la reforma al Sistema General de Participaciones, por qué la educación pública debe recibir recursos concretos que acompañen estas iniciativas, que no deba mendigarse esta participación, sino que se acompañen estos incentivos, porque el conocimiento y el derecho a la educación es universal y no por ser públicos el recurso debe relegarse para estos incentivos. La profesora Luisa Fernanda Ospina, la nueva secretaria de Asuntos Internacionales de FECODE, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Un cordial saludo para el Magisterio colombiano y las comunidades educativas del país. Empiezo por compartirles que asumo mi llegada al Comité Ejecutivo de nuestra Federación con total entusiasmo y compromiso como secretaria de Asuntos Internacionales para desempeñar el cargo que venía ocupando con admirable disciplina y con dedicación nuestro compañero Francisco Torres Montealegre, quien desde su experiencia y su análisis acertado contribuyó a las grandes luchas que vino dirigiendo el Comité Ejecutivo de FECODE en los últimos años y que le dejaron a la educación pública y, por supuesto, al magisterio grandes reivindicaciones. Mi llegada al Comité Ejecutivo responde a una tarea en la que ha venido insistiendo el equipo de Tribuna Magisterial: ir involucrando con mayores responsabilidades a las nuevas generaciones de maestros para que asumamos las banderas de la lucha como bien la han sabido llevar nuestros compañeros más experimentados. Continuaremos las tareas que desde el Comité Ejecutivo ya se han emprendido, la defensa de la financiación de la educación pública a través de una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Además, mantendremos nuestra exigencia al Gobierno Nacional para que garantice las condiciones dignas para estudiantes y docentes en las instituciones donde se quiera implementar jornada única y que se revise donde ya se ha impuesto. Y por supuesto, la consecución del Estatuto Único Docente, una salida necesaria a las inequidades que se han creado en materia de carrera docente. Soy maestra del 1278, normalista superior, licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío, expresidente del SUTEC, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, una maestra al servicio de la defensa de la educación pública y de los derechos de los maestros. El anuncio hecho por el presidente Duque sobre la conexidad entre el derecho a la educación y la libertad de cultos y religión deja un leve tufillo de intromisión por parte del gobierno nuevamente a la libertad de cátedra consagrada en la Ley General de Educación. Una cosa es hablar de valores universales que contribuyan al ser humano para que reconozca las diferencias, las respete, conviva y crezca con ellas, que identifique lo que una sociedad acepta y lo que no, lo que significa ser ético y corrupto, el valor de la vida y todas sus variables, a recibir lo que critica el partido de gobierno, la imposición de ideologías, argumento con el que atacan la libertad de cátedra. Preocupante es que estén hablando de lo que se enseña en la escuela, porque lo que se debe enseñar en la escuela en términos de ética y religión, que es el área que está consagrada en la Ley 115 como área obligatoria y es claramente en el marco de la Constitución del 91 un área que no puede en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, identificarse con una religión.
Y es que no es una propuesta al azar. Brasil, con su neoconservatismo, ya impuso la restricción de la libertad de cátedra hasta la sanción del maestro. En el Congreso ya hay un proyecto con esta directriz que busca aprobar su manipulación conservadora, pero estigmatizando la libertad ideológica. No hay que ocultar el sesgo ideológico que tiene este gobierno, que coincide con un fenómeno que es planetario, yo creo, por lo menos en el mundo occidental, del neoconservatismo, que en educación es muy explícito, porque parece que los gobiernos neoconservadores están buscando intervenir directamente la escuela y la enseñanza y los currículos, introduciendo esto que llaman ellos la recuperación de los valores. Pretende una sectaria e indebida intromisión del gobierno en asuntos que no le competen, acorde con su ya perjudicial costumbre de debilitar el Estado Social de Derecho, asumir funciones de los otros poderes públicos que obviamente no le competen y o hacer politiquería con temas tan sensibles para la población. Este gobierno ya posó su interés sobre la libertad de cátedra. Hoy, con la de cultos, con la excusa de hablar sobre la familia. ¿Qué tipo de familia? Ahí es donde queda la duda. Y hace días le apuntó a la restricción del derecho a la huelga de los maestros. Es claro que la educación y los educadores librepensadores están en el ojo del huracán para esta política neoconservadora. En Encuentro, información de interés para el Magisterio Colombiano. En Colombia ha sido imposible regular el maltrato infantil, teniendo en cuenta que los gobiernos de turno se han encargado de temas que favorecen más sus intereses personales que los de la sociedad. Si un país como Francia, cuna de los derechos humanos, hasta ahora está tomando medidas al respecto, no podemos pedir demasiado a un país que poco o nada ha hecho por la niñez. Maltrato físico, bajo ninguna oportunidad debe ser aceptado. Pero deben haber unas normas y límites, porque la norma y el límite construye identidad y constituye al sujeto. Es aquí donde la escuela juega un papel fundamental, ya que desde las instituciones educativas se promueve una formación basada en valores y acompañamiento al menor, y teniendo en cuenta que para cada padre o madre de familia los correctivos pueden ser diferentes. En la escuela aparecen normativas, posibilidades, interacciones, dinámicas, acciones que hacen los maestros pues para generar condiciones de convivencia y para fomentar un ambiente de diálogo y de cooperación entre los niños, pero a veces se requiere también del apoyo de los padres. En un país como Colombia, agentes externos inciden en la educación de nuestros niños, como también la situación socioeconómica, las tradiciones, la religión y el contexto cultural. En la escuela no se usa el castigo físico o psicológico como una herramienta para la educación de los niños y jóvenes. El maltrato infantil no es la vía para poder construir opciones para que el niño reconozca cuáles son las consecuencias de sus acciones. Yo creo que la escuela se ha esforzado mucho durante mucho tiempo para generar condiciones para que los padres participen. El problema es que los padres tienen que asumir esa responsabilidad y participar activamente. O sea, no verlo en muchas ocasiones como, la reunión cansona a la que voy y me siento, hago acto de presencia, firmo lista y me voy, sino la reunión en la que tengo ocasión de encontrar una serie de claves que me permiten a veces resolver unas preguntas muy complicadas que tengo en mi casa y que a veces ni siquiera hago visibles. El maltrato infantil produce daños en el desarrollo cognitivo, emocional y físico de los menores. En Encuentro hablamos con algunos historiadores para que nos contaran cuál fue la importancia de resaltar el valor de nuestros maestros y la educación pública en estos 200 años de independencia. La historia de nuestro país está marcada por dos fechas, el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819. El rango de transformación que se dio en estos 9 años que transcurrieron desde el grito de la independencia hasta la batalla de Boyacá marcaron la transición del país de una vida monárquica hacia la consolidación de la independencia. Hay que entender que esta gente se fue a los campamentos de la guerra desde muy joven. La primera generación la fusiló Murillo. Los otros, Córdoba se fue a los 14 años para la guerra. Santander terminó la carrera y se fue para los llanos y a hacer la guerra. Eso fue una generación que tuvo que afrontar un nuevo país.
Durante el periodo de 1819 al 2019, Colombia ha obtenido grandes logros en materia educativa. Después de 200 años, vale la pena resaltar el papel que han jugado los docentes y movimientos estudiantiles en las batallas que se han librado constantemente en este sector. Las bases de lo que tenemos hoy como sistema de educación pública fueron sentadas en las reformas santanderistas de la década del 30. Santander y el gobierno, a pesar de que los medios eran muy pocos, fundaron colegios nacionales y obviamente de allí partimos una educación, que en ese momento era una educación estatal. Durante el siglo XIX y el siglo XX, el magisterio ha tenido un papel fundamental, ya que ha logrado posicionar la educación pública en la agenda de los gobernantes que ha tenido Colombia. Sin embargo, falta mucho por lograr. Si el país quiere desarrollarse y crecer, uno de los pilares tiene que ser la educación. Y la educación en ciencia, en tecnología, en investigación. FECODE, que durante el 2019 celebró sus 60 años, conmemora también el bicentenario y rescata la labor del sindicalismo, de los docentes y de la comunidad educativa. Hoy editorializamos nuestro encuentro con el profesor Pedro Osorio, primer vicepresidente de FECODE. Un cordial saludo al magisterio colombiano. Esta semana tendríamos que informar el avance de los acuerdos firmados en mayo 15 entre FECODE y el Gobierno Nacional. En esas circunstancias le estamos exigiendo al Ministerio de Educación el cumplimiento en lo que tiene que ver con el cronograma de la SDF tercera cohorte. Nosotros no vamos a permitir por ninguna circunstancia que sea modificado el cronograma para que se modifiquen, por supuesto, el pago de los efectos fiscales al magisterio. Se cumple el cronograma como se atrasó. En segunda instancia, al comienzo de semana, el partido de gobierno ha intentado presentar un proyecto de ley para, de una vez por todas, impedir que el magisterio colombiano, que los padres de familia, que los estudiantes se movilicen en las calles para reclamar el derecho a la educación pública, gratuita, con calidad prestada por el Estado y, por supuesto, para que el magisterio defienda los intereses que le son propios como docentes en lo laboral y en lo prestacional. En tercera medida, que la Contraloría General de la República ha hecho una investigación al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde ha encontrado unos hallazgos y unos sobrecostos, unos pagos que no debieran corresponder por la sanción moratoria, por haber demora en el pago de las cesantías parciales y definitivas del magisterio colombiano. Debemos decir que FECODE desde hace rato le ha solicitado no solamente a la Contraloría, sino a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General, que investigue el manejo del Fondo de Prestaciones Sociales. Tenemos que resaltar que la FIDU Previsora, que es una cuenta independiente, que tiene su director, el doctor Jaime Abril, es el responsable hoy de la demora en el pago, en la liquidación del contrato anterior de salud, y por eso tenemos una pésima prestación de los servicios médicos asistenciales para el magisterio y sus familias, y por supuesto la demora en el pago de las cesantías parciales y definitivas para el magisterio. Pero una cosa es que se haga la investigación y otra cosa es que se pretenda liquidar el fondo de prestaciones. No lo vamos a permitir. Finalmente, la Central Unitaria de Trabajadores CUT y FECODE estamos convocando a una jornada de movilización el próximo 26 de julio en todas las ciudades del país para exigir la garantía de la vida, de la dirigencia social, por supuesto de la dirigencia sindical y ni más faltaba, de los maestros en cada una de las instituciones educativas. Vamos a hacer respetar la escuela como territorio de paz. No es paro de 24 horas, vamos a acompañar las movilizaciones que se programen en todo el territorio colombiano. No nos vamos sin antes invitar a todos los maestros y maestras del país para que participen de manera masiva el próximo 26 de julio en la jornada de movilización para exigirle al gobierno nacional respeto por la vida y la dignidad de los líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana en Teleantioquia con Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube y también saben que toda la información oficial la encuentran a través de las redes sociales y la página web de FECODE, www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía y nos reencontramos el próximo 26 de julio en las calles.